pasa por la humedad y el aroma a tierra roja se mezcla con el perfume dulzón del jazmín y el azahar. Habita un miedo antiguo que no necesita de la oscuridad para manifestarse. Es la leyenda de Karai Pijare, o como se diga, el Señor de la Noche, mejor conocido como el bombero. Para el extraño es solo un mito folclórico. Para el campesino que habita el interior del Paraguay es una presencia tangible, un genio protector del bosque y a la vez un duende travieso y vengativo que exige respeto. Se dice que es un hombre bajo, robusto, de piel oscura y cubierto de vellos, con manos largas y pies que pueden girar hacia atrás para despistar a quien intente seguir su rastro. Su silueta se pierde entre los bananales y los tacuarales, y su silbido un agudo y prolongado rastro de sonido. Es la señal de que está cerca, observando, esperando que se le rinda el tributo del tabaco y miel. Esta es la crónica de lo que sucedió en un pequeño paraje cerca de Caazapá, donde la modernidad de este 2026 aún no logra acallar los susurros de la tierra. Allí vivía Arnaldo, un hombre recio, de manos curtidas por la azada y el arado, que cometió el error más grave que se puede cometer en el campo, el pecado de la soberbia. Arnaldo no creía en las historias de viejos. Para él, el bombero era una excusa para los que no querían trabajar o para justificar la desaparición de alguna gallina. Todo comenzó una tarde de calor sofocante, cuando el sol de las 3 de la tarde, la hora del clarasol, caía como plomo derretido sobre los sembradíos. Arnaldo estaba talando un viejo lapacho que marcaba el límite de su propiedad. Un árbol que, según los vecinos, era el refugio preferido del Karai Pirae o el bombero. Mientras el hacha golpeaba la madera sagrada, un silbido fino, casi como el de un pájaro, pero con una cadencia humana, cortó el aire. Arnaldo se detuvo, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Pajarraco molesto, gritó al vacío y soltó una carcajada burlona antes de descargar un golpe final que hizo crujir el tronco. No sabía que ese era el primer aviso. Esa noche, el silencio en la casa de madera fue absoluto, un silencio antinatural. Los perros que usualmente le brelaban ante cualquier sombra
estaban ovillados bajo el catre, gimiendo en voz baja. Arnaldo dormía profundamente hasta que un rasquido rítmico en la pared de tablas lo despertó. Ras, ras, ras. Era como si unas uñas largas y duras buscaran una entrada. Se levantó de mal humor, pensando que era algún animal rastrero. Al abrir la puerta de la cocina, encontró algo que le heló la sangre por un segundo. Sobre la mesa de madera, donde antes no había nada, descansaba una pequeña pila de plumas de búho perfectamente ordenadas en círculo. Y en el centro, una huella de barro, pequeña pero ancha, con los dedos marcados con una fuerza imposible. En lugar de asustarse, Arnaldo sintió que le tomaban el pelo. No dejó el tradicional tabaco sobre el muro, ni un poco de miel en el plato de barro, como dictaba la costumbre para apaciguar el duende. Por el contrario, escupió al suelo y cerró la puerta con violencia. Si quieres guerra, sombra, la vas a tener, desafió a la oscuridad. Los días siguientes fueron un descenso lento hacia el caos. Primero fue el ganado. Las vacas amanecían en el corral con las crines trenzadas de una forma tan compleja que era necesario cortarlas con tijera. Nudos apretados, imposibles de deshacer por las manos humanas. Luego las herramientas desaparecían de un lugar para aparecer en lo alto de los árboles o enterradas en el fango del arroyo. Arnaldo sentía la mirada constante, a veces por el rabillo del ojo. Veía una sombra baja deslizándose entre las plantas de maíz. Pero cuando giraba la cabeza, solo quedaba el movimiento de las hojas. Una noche, el bombero decidió cobrar su deuda de respeto de una manera más directa. Arnaldo fue despertado por un silbido que parecía sonar dentro de su propio oído. Se incorporó de un salto, tomó su escopeta y salió al patio bajo la luz de una luna pálida. El monte parecía vivo. Los sonidos de la selva se habían detenido. No había grillos ni ranas, solo ese silbido que ahora venía desde el bananal. Arnaldo disparó al aire, gritando insultos en guaraní, exigiendo que el cobarde diera la cara. La respuesta no fue un grito, sino una risa seca, como el choque de dos piedras. De entre las sombras de las tacuaras surgió una figura pequeña, no más alta que un niño de 10 años, pero con una espada ancha y unos brazos que le llegaban
lanzó contra la escopeta, desviando el cañón justo cuando Arnaldo apretaba el gatillo. El estallido fue sordo y el arma salió volando de sus manos. A partir de esa noche, la cordura de Arnaldo empezó a deshilacharse. Ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía unas manos frías y peludas rozándole los pies, o escuchaba susurros ininteligibles que le dictaban sus pecados al oído. Los vecinos, al verlo demacrado y con la mirada perdida, le suplicaron que hiciera la ofrenda. Dale su tabaco, Arnaldo. Pedile perdón al Carapirae. Él solo quiere que reconozcas que el monte es suyo, le decía doña Petrona, la anciana del pueblo. Pero Arnaldo, consumido por su propio orgullo, se negaba. Decía que no se arrodillaría ante un fantasma de barro. El clímax llegó en la víspera de San Juan. El aire estaba cargado de electricidad y el olor a humo de las hogueras del pueblo llegaba hasta las granjas aisladas de Arnaldo. Esa noche, él decidió que terminaría con el acoso. Se encerró en su habitación, atrancó la puerta y las ventanas y esperó con un cuchillo de monte en la mano. Cerca de la medianoche, el techo de paja empezó a crujir. No era el viento, eran pasos pesados que recorrían las vigas. De repente, el silencio fue roto por un silbido tan fuerte que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Las tablas del suelo empezaron a levantarse. Una fuerza invisible empezó a sacudir la casa como si fuera un juguete de cartón. Arnaldo gritaba, lanzando tacos al aire, pero solo encontraba el vacío. De pronto, una mano pequeña y fuerte como el hierro lo tomó del tobillo y lo arrastró fuera de la cama. Arnaldo luchó, pateó, pero era como pelear contra la raíz de un árbol centenario. Fue arrastrado por el pasillo, a través de la puerta que se abrió de par en par sin que nadie la tocara, y lanzado al patio, justo bajo el tronco del lapacho que él había intentado derribar. Allí, rodeado por la oscuridad más absoluta, Arnaldo vio no a uno, sino a lo que parecía decenas de sombras moviéndose entre los árboles. El bombero principal, el que lo había atormentado, se puso en cuclillas frente a él. No lo mató. El bombero no busca siempre la muerte, busca la lección. Con un dedo largo y sucio le tocó la frente. Arnaldo sintió un frío glacial que se extendió por todo su cuerpo, paralizándolo. Este lugar no es
pareció decir el viento, o quizás fue la voz del duende que resonó directamente en su mente. Tú eres solo un invitado que olvidó sus modales. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron a Arnaldo sentado al pie del lapacho. Estaba ileso físicamente, pero su cabello, que el día anterior era negro como el carbón, se había vuelto blanco como la cal. No hablaba, solo miraba el horizonte con ojos vacíos. En su regazo había una hoja de tabaco perfectamente seca y un pequeño panal de miel silvestre. Desde aquel día, Arnaldo cambió. Se convirtió en el hombre más silencioso de la región. Nunca más volvió a talar un árbol sin pedir permiso al bosque. Y cada noche, sin falta, antes de que el último rayo de sol se esconda tras los cerros, deposita en un rincón del patio una petaca de caña, un buen trozo de tabaco y un poco de miel. Algunos dicen que a veces, cuando la luna está llena, se escucha un silbido amistoso cerca de su casa y que sus cultivos son ahora lo más próspero de toda Cazapa. La historia de Arnaldo corre hoy por los pueblos como un recordatorio de que en el Paraguay profundo las leyes no las escriben solo los hombres. El Caraipijare sigue allí, cuidando el equilibrio, invisible pero presente, recordándonos que la naturaleza tiene dueños antiguos y que el respeto es la única moneda que aceptan para permitirnos vivir bajo su sombra. Si alguna vez caminas por el monte y sientes un escalofrío en la nuca o escuchas un silbido que parece venir de ninguna parte, no te burles, no corras, simplemente saluda con respeto y quizás, solo quizás, el Señor de la noche te deje pasar de largo. Y bueno, ¿qué les pareció la historia? Esta nunca la había escuchado, la verdad, y me gustó. ¿Qué te pareció a ti? Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, si eres nuevo y te gustan las historias susurradas, pues apóyame suscribiéndote al canal y disfruta de los videos que tengo, donde narro historias basadas en leyendas de cada país del mundo. Sin más que decir, espero que te haya gustado el video, deja tu like y pasa buenas noches. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo video.